Esto es Dosis de Ideas. Dosis de Ideas. Mi nombre es Aide Santillán y prepárate para un viaje donde las ideas son nuestra magia y la imaginación no tiene límites. Cada episodio es como agitar una varita mágica creativa y ver qué pasa. Vamos a explorar, innovar y reír juntos. Esto es Dosis de Ideas. Dosis de Ideas. Dosis de Ideas. Hola, bienvenidos a Dosis de Ideas. El día de hoy tenemos a Jorge Estrada. Él estudió Ciencias de la Comunicación, Cine, es principalmente autor de literatura infantil, escribe guiones para cine, radio, televisión, es director del largometraje animado La Revolución de Juan Escopeta y tiene su propio proyecto musical, Los Pájaros. Bienvenido a Dosis de Ideas, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Dosis de Ideas. Un gusto platicar. ¿Qué te pareció el nombre? Me gusta. ¿Te gusta? ¿Sí se entiende por qué? Pues sí, se dan dosis de ideas, pero moderadas, de muchas ideas. Sí es creativo, ¿no? ¿O no? Sí, sí me gusta. Gracias, es la primera persona que lo dice. Oye, gustaría empezar con ¿cómo decidiste estudiar comunicación? O sea, ¿por qué ese rubro? ¿Por qué cine? ¿Por qué escribir? O sea, ¿de dónde sale? ¿Tienes familia que se dedica a eso o de dónde viene? Mira, creo que yo encuentro una vocación muy tarde. Uh-huh. La realidad es que yo no soy como esos autores que dicen que a los 3 años ya escribían, ya tenían 3 novelas y así. Sí. No, la realidad es que no. Uh-huh. Yo en la secundaria, cuando te tienes que decidir por algo y como es un gran lugar común, pero bueno, te alejas de las matemáticas. Okay. Y el extremo opuesto a las matemáticas son las humanidades, uh-huh. El área 4. Uh-huh. Entonces tienes un año más para pensar qué quieres hacer de la vida, sin tener muy bien claro exactamente qué. Uh-huh. ¿Qué me gustaba a mí cuando decidí estudiar comunicación? Me gustaba partes de la publicidad, que okay. Luego descubrí que era los comerciales, pero uh-huh. Los comerciales que contaban historias. Uh-huh. Porque un comercial que cuenta una historia, pues lo cuenta en unos cuantos segundos. Uh-huh. Y eso siempre me llamó mucho la atención. Yo creo que por eso me incliné a la comunicación. Dentro de la carrera de comunicación, pues pruebas un poco de todo, haces un tantito de periodismo, te dan un poco de televisión, de radio, precisamente justo, uh-huh. Y al final de cine, porque uh-huh. De alguna forma cine tiene de todo esto que dije antes. Uh-huh. Fue también un poco circunstancial. El último año que yo estudié comunicación, se abrió un diplomado de guión de cine. Okay. Y como era primer año y no había muchos alumnos inscritos, a los del último año de comunicación nos invitaron a los que deseáramos. Uh-huh. Y a mí ya me interesaba, me llamaba la atención la escritura y el cine. Uh-huh. Y tomé ese taller y me encantó. O sea, okay. Me di cuenta que a lo largo de la carrera de comunicación lo que yo más disfrutaba era el proceso de crear los programas, y que siempre que hacía un programa terminaba contando una historia. O sea, si era un programa de radio, yo no hacía un noticiero, un programa de deportes, hacía una radionovela. Okay, en una revista tampoco los deportes no me interesaban, ni la moda, hacía una fotonovela. Okay. Entonces, pues fue eso, y luego pues llevarlo a lo que más me gustaba para ese entonces fue el cine. Uh-huh. Y ya terminando comunicaciones, ahora sí ya con una vocación muchísimo más clara, firme y un conocimiento, entro al entonces CUEC, UNAM, uh-huh. Hoy ENAC. Ok. ¿Y con qué te identificas más? ¿Cineasta, escritor, guionista? Pues mira, yo creo que tanto el cine como la literatura, incluso las canciones del grupo, son historias. Entonces yo lo que me identifico soy un contador de historias, ¿no? O sea, en inglés está muy bonito, storyteller. Sí. En español no suena tan bonito, pero sí. En esencia es lo mismo. A mí lo que me apasiona es crear una historia, inventar una historia, desarrollarla, que ahí está lo complejo, sentarse a escribirla, a pensarla, sí. A construirla. Y a veces son cortas, son cuentos, a veces son largometrajes, a veces una novela de más de 100 páginas. Eso ya es parte del proceso. Oye, ¿y en la publicidad nunca intentaste? O sea, por esto que me mencionas que como que te llamaba la atención la publicidad. Intenté muy poco. Y a veces lo he hecho por trabajo.
Okay. O sea, he dirigido comerciales, por ejemplo, pero es muy, muy distinto a lo que yo añoraba, y tener el control y tú contar la historia. La publicidad es muy difícil. En realidad tienes que satisfacer a un cliente que es el que está pagando para que su comercial salga, para que su marca salga. Hay muchos intereses económicos, entonces el papel del director no es el ideal para mí. No me gusta mucho el mundo de la publicidad. Okay. Si bien lo he practicado, no es ni lo que yo quería ni lo que quiero ahora. Ok, con los miles de cambios, ¿no? Que suelen hacer también. Miles de cambios, porque la vaca en un comercial de Lala miraba para acá. Es increíble, parece broma, pero sí son miles de cambios para volver a veces al principio. Y entonces, ¿con qué iniciaste? ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos, tus primeros pininos? Pues mira, de trabajo como tal, yo recuerdo que lo primero que hice fue escribir guiones para telesecundaria. Entonces fue hace mucho, estaba en el CUEC todavía. Ajá. A mí me tocó la huelga del 2000 en la UNAM. Ajá. Y el CUEC es parte de la UNAM, entonces paramos año y medio de escuela. Uh-huh. Entonces entré a trabajar justo en telesecundaria escribiendo guiones, y pues te tocaba de pronto matemáticas, español, ciencias naturales, y te daban una guía de estudio y tú tenías que escribir los guiones para que una maestra o un maestro los dijera en el aula. Entonces fue de mis primeros trabajos telesecundaria. Qué padre. Oye, ¿y cuál es la diferencia de escribir un guión para radio, para televisión, para cine? ¿Qué es de diferente para ti? Pues mira, el guión te obliga. Hay un formato de entrada, tiene un medio que es, en el caso del radio o en el cine, tú piensas, es como un rompecabezas que tienes que dividir en muchas partes, y tienes que ir armando parte por parte. Es como dibujar en un cuaderno cuadriculado. Y la literatura pues es la libertad absoluta, no hay márgenes. No quiere decir que uno sea mejor que el otro, son distintos. En el cine también tienes que pensar, por ejemplo, en música, en que eso va a ser interpretado por una actriz, un actor, claro, en decoración, en una serie de cosas, en un montaje, en una edición, que en la literatura no, pues es un libro que simplemente inicias de principio a fin. Bueno, si no tiene ilustraciones, ¿no? Que tu libro, el último, es el que tiene muchas... Sí. Cuéntanos un poquito de él. Bueno, mira, creo que en buena medida es una de las cosas que yo no había podido probar, y al fin lo conseguí, y creo que es un puente natural entre el cine y la literatura porque es una novela gráfica. Okay. Entonces una novela gráfica es un cómic, pero extenso. ¿De qué va? Son dos temas que a mí me gustan mucho. Por un lado me gusta mucho el cine negro y la literatura, los detectives, historias de policías, de delincuentes. Ajá. Y por otro lado, que me interesaba contar la historia de la loca de los gatos, pero desde el punto de vista de los gatos. Para ellos no es ninguna loca, al contrario, claro, es la reina. Como Dios, sí, es como ella los alimenta, los cuida, es una diosa. Entonces lo que yo hice fue que es la historia de un gato detective que busca gatos desaparecidos y va a parar a la casa de esta mujer. Y ahí se va resolviendo el misterio. Y entonces es una novela gráfica, está ilustrada, tiene texto como diálogos, como un cómic normal. Entonces, qué interesante. Es muy, muy ¿Fue algo divertida. Nuevo para ti? Sí, nunca lo había hecho, siempre había querido. Y ¿con quién trabajaste? ¿Quién es el ilustrador? La ilustradora se llama Berenice. Ella hizo un trabajo bellísimo. Me gusta mucho lo que hizo y es muy destacada ella. Es realmente muy, muy hermoso lo que logró. Qué bonito. Oye, siento que la vida, o tú lo has buscado, te lleva a proyectos enfocados para niños. ¿Es a propósito? ¿Tú los buscas? Mira, yo pienso que en un principio no fue a propósito, fue sí como que me empujaba. ¿Sabes? Es raro. Sí. Yo cuando terminé de estudiar el CUEC necesitaba a una niña para un cortometraje. Que ya viéndolo a la distancia pues era como una historia dirigida al público infantil. Pero yo necesitaba una niña actriz y no encontraba y me costaba mucho trabajo, y ya se acercaba la producción y alguien de la escuela me recomendó el Canal 11, que en aquel entonces era el momento cúspide de Bisbirige, un programa que hizo época y que fue muy importante en la televisión.
Yo fui a Canal 11 a buscar las carpetas de niñas actrices y al final no encontré a ninguna, o no me funcionaron, pero estaban buscando a un director para segmentos de Bisbirige. Uh-huh. Me pusieron una prueba, nos pusieron prueba a varios y bueno, pues me quedé. Uh-huh. Y imagínate, me quedé 6 años en Bisbirige trabajando, pues otra vez los contenidos infantiles. Ajá. Y ahí, bueno, pues estaba la ebullición, porque claro. Tú sabes, había hasta un departamento de pedagogía y así era todo enfocado a los niños. Sí. Entonces, después yo que comienzo a escribir mis primeros libros, mis primeros cuentos, encontré en la literatura infantil también un género que me gustaba, un tono que me divertía, y me fui llevando y ahora al punto de ahora me buscan como especialista en contenidos para infancias. Uh-huh. Y bueno, pues ya estoy aquí. ¿Se dio? Ajá. Sí, fue casual. Un poco casual, sí. Oye, y ¿qué pensé? No preguntar en qué te inspira, pero lo siento. ¿Cómo? Es que estoy pensando, ¿cómo te nacen los proyectos pensando en que es para niños? Mira, yo creo que las ideas no vienen ya seleccionadas por género. Tú una misma idea la puedes dirigir hacia un lugar o hacia el otro. Mira, te pongo un ejemplo. Yo creo que muchas veces cuando escribes un cuento, a mí lo que me mueve a escribirlo es una imagen. Yo veía a una niña, pero con un traje de novia. Entonces me intriga esa imagen porque no es una niña con un traje de novia, blanco, el velo, todo. Es como raro, ¿por qué una niña habría de estar vestida para...? Y entonces mi trabajo es, ¿por qué esa imagen? Entonces, pues bueno, pues es el traje de su mamá, seguramente, se lo quitó a escondidas, y de ahí llego a un cuento de terror. Y yo decido si lo hago terror, El Exorcista, y se vuelve de adultos, y la niña únicamente es un personaje que coincide que es niña, pero no está dirigido para niños. O hago una historia de terror más contenida, que mezcle un poco el suspenso, el terror, que no sea tan terrible, y se vuelve una historia de terror para niños. Pero el origen, la imagen, no sabes si es para niños o para adultos. O sea, otra historia, una niña que llega con su mamá a un asilo de ancianos. O sea, puede ser una historia de terror porque en los ancianos puede haber cantidad de cosas dentro del asilo y los que han muerto o puede ser una historia de amistad entre la niña y los ancianos. Entonces ahí yo a la hora de arrancar el proyecto decido si me voy para A o para B, o para C o para D. Pero puede salir de cualquier cosa. Sí, ya es una decisión y un gusto propio porque tú tienes un tono a la hora de escribir, se te facilitan cosas, hay gente que es muy buena para escribir terror, hay gente que es buena para el humor, para el romance. Claro. Entonces a mí se me facilita para los niños porque hay que usar mucho humor, hay que utilizar varias técnicas que a mí más o menos se me facilitan, entonces es un terreno en el que me siento más o menos cómodo. Oye, ¿y sientes cierta responsabilidad el escribir para niños? ¿Piensas en eso o no? Solo en la idea de, ay no, yo escribo mi historia y ya pues que le llegue a cualquier niño. Claro, no, mira, en principio tú escribes empezando por ti. O sea, el primer paso es que tú logres de esa imagen crear tu historia. Crear algo, que tenga pies y cabeza, lógica, que sea emocionante, que sea divertido, que sea lo que tenga que ser. Si desde un principio, si de antes de empezar te pones una cosa tan pesada como vas a cambiar la vida de todos los niños. Qué miedo, ya no haré nada. Exactamente, te paraliza. Sí, o otra cosa que pasa mucho en los contenidos para niños, que de pronto te surge la maestra que empieza a dar lecciones a los niños. Pórtense bien, hagan esto, háganle caso a sus papás, lávense los dientes. Y empiezas a hacer una literatura que pobres niños, ¿qué culpa tienen de que tú les tengas que estar dando lecciones de moral todo el tiempo? No. No. ¿De qué va tu literatura? Pues a mí
yo aspiro a divertirlos, a sorprenderlos, a compartirles imágenes. Lo que a mí otros escritores me han transmitido, creo que me toca a mí pasarlo. Cuando yo leo un libro y me emociono y me sorprendo, me carcajeo, que es muy difícil reírte de pronto con un libro, me gustaría yo transmitir eso en mis lectores. Ay, qué bonito, Jorge. Oye, y menciono esto de que la vida te lleva un poco al contenido de niños también por tu largometraje. Platícanos de cómo surgió esta idea. Pues mira, pues sí, quizá reafirme lo que estamos diciendo, que la vida me lleva a eso. No fue la primera película que escribí. Antes de esa hubo 2 o 3 que no eran para infancias, no eran para niños. Y en un punto yo tenía, así como te digo de la imagen en este caso era un par de revolucionarios, pero en animación, en caricatura. O sea, hemos visto 1000 películas de la Revolución Mexicana, algunas reales porque ya había cine, muchas recreaciones, y hay una estética muy particular de la Revolución Mexicana, pero yo nunca había visto algo en animación. Entonces yo pensaba que era algo rico para explorar, y lo que hice fue trabajar con la estructura clásica del viaje del héroe, en la que el niño básicamente pasa de la infancia a la adolescencia, a la madurez, a través de un viaje. Hemos visto ese esquema en todo el mundo, pero es más común con hadas, en bosques, con brujas. Entonces yo lo que hice fue ponerlo en México, en la Revolución Mexicana, sin magia. Aquí los que pasan son pues, villistas, zapatistas, Carranza, lo que realmente pasaba en México en ese entonces. Pero hay un niño que tiene la intención de viajar de su pueblo natal en Guanajuato a Torreón, porque su hermano está ahí peleando junto a Pancho Villa. Entonces la película sigue todo ese recorrido y a lo que se va enfrentando en un país como México en 1914, cuando estaba en pleno la Revolución Mexicana. Entonces el protagonista es un niño y es una película sí que los niños disfrutan, pero también es una película cruda, porque sí era mi intención respetar lo que estaba pasando, y lo que estaba pasando era un país completamente en guerra. No me interesaba contar un musical donde montara caballos para divertirse, y entonces bueno, pues hay personajes que mueren, sí, porque así era eso en ese entonces. Entonces es una película no tan comercial, pero una película que tiene su éxito y la gente la sigue viendo. ¿Y dónde se puede ver? Ya está en Filmin Latino. Ok. Ahí la pueden encontrar. Perfecto. ¿Cómo lidias con la frustración de los proyectos que están, no sé, en la carpeta, de los tiempos? Porque al final este medio es como súper lento, ¿no? Entonces tienes que tener mucho control, mucho conocimiento de ti, mucha paciencia. ¿Tú cómo lidias con todo eso? Pues no te puedo decir que ya lo sepa, porque es algo a lo que todos los días te enfrentas. Es una constante. Quisiera tener una respuesta, pero lo que yo hago es que de pronto, o sea, no tengo un proyecto ahora, digamos, un proyecto. Tengo 6 o 7, esperando que de esos 7 uno funcione. Sí, uno brote, a eso me refiero. Es que como que hay muchísimo trabajo detrás y solo se ve uno, ¿no? Tal vez, y todos los años que van pasando. Sí, yo incluso a veces cuesta reconocerlo, pero he tenido mucho éxito porque he producido películas, tengo libros publicados, pero debajo de esos publicados y de esas películas hay un cementerio gigante de proyectos que no han llegado. Y entonces ahora que voy a comenzar uno, trato de que con la experiencia que tengo, apostarle al que yo crea que más puede. Pero aún así con experiencia me he equivocado muchas veces. ¿Y vuelves a empezar o qué? ¿Te das palmadita o qué? Pues sí. Pues sí, ni modo, aquí a seguir. Nos tocó vivir. Aquí me tocó vivir. Oye, ¿y qué piensas ahora de que fue la huelga de guionistas en Estados Unidos? ¿Tú sientes que hay un eco en México sobre esos temas? Pues hay un eco en el sentido de que hay una necesidad, sí.
es una situación realmente grave, pero también es difícil de comparar porque la industria en Estados Unidos es en realidad una industria de la que viven miles de personas. Sí. La cantidad, aunque vivimos en una época que ahora se produce bastante cine, o sea, hace 20 años no se producían esta cantidad de películas. Hace 30 hubo años en que se produjeron una película al año mexicana y ahora fácil se producen 40. Entonces, pero sigue siendo una industria muy, muy, muy incipiente, muy pequeña, muy inestable. Okay. Entonces, sí tendría eco este tema por puro sentido común. O sea, todo el mundo lo dice, bueno, parte muy importante de una película pues es la historia que vas a contar. Y a los guionistas nos pagan mal los guiones, muchas veces no nos dan regalías. O sea, una de las quejas era Netflix ni todas las plataformas te dicen cuántas veces ven tus películas, quién, cuántas veces. Sí. Si te dieran un porcentaje de cada vez que la vea alguien, pues ya estás ganando. Claro. Y estamos hablando de porcentajes del 1%, del 2%, sí. No se está quitando... Sí, gran cantidad. Gran cantidad, sí. Pero ni siquiera eso te dan. Sí. Aquí en México, la batalla legal fue por muchos años contra TV Azteca, Televisa, y después de muchos años, Televisa ya paga regalías. Te dan 2 pesos, pero es algo. Claro. Pero las plataformas llegaron para eliminar todo eso. Entonces, sí es difícil y luego ni siquiera recibes ningún tipo de beneficio por tu trabajo. Siento que ya todo el mundo puede hacer contenido, ¿no? Por los celulares. ¿Cómo sientes eso? O sea, que hay tantas producciones, que hay tanto contenido. ¿Cómo ves eso tú como realizador, como cineasta, como escritor? Bueno, pues no solo como creador, también como consumidor. Es abrumadora esta nueva realidad. Yo, por mi edad, digamos que tuve un pie en el otro mundo. Es que en el siento siglo que pasado. Estás en la mitad, ¿no? Estoy en la mitad, por eso un pie allá y otro pie acá, porque también me tocó. Sí. O sea, yo todavía en comunicación, cuando estudié comunicación, no existían los celulares. Llegaron los celulares el último año de la carrera que yo estudié comunicación, entonces viví aquello. Viví cuando todavía en el cine llegabas y había permanencia voluntaria. Yo creo que ya de aquí nadie se acuerda de eso, pero llegabas, te quedabas para ver el principio de la siguiente película, ponían intermedios, los niños se iban a rodar en las salas. O sea, era otra forma de consumir muy distinto. Tú veías en el periódico los horarios de las películas, y entonces está en satélite, bueno, ibas con toda la familia en coche porque llegabas al horario. Y ahorita, donde abras, hay contenidos. Sí. Entonces, estoy un poco choqueado porque yo mismo de pronto no sabes hacia dónde mirar. Y como creador, pues tratar de mantenerme fiel a lo que yo puedo contar, a mis historias. O sea, sería ridículo que yo ahorita me ponga a abrir un TikTok y me ponga a hacer retos de TikTok. No tengo TikTok. Y me ponga a tratar de... Estaría increíble que tuvieras TikTok y que pusieras un poco de las historias de tus libros. Estaría bien padre, ni Jorge. Siquiera sabría abrirlo. No. O sea, justo... Dile a tu hija. Lo mío es lo que sé hacer. Te ha tomado tantos años llegar a más o menos dominar algo, pues estás en lo tuyo. Sí. Oye, y así te estoy poniendo como a prueba con todo. ¿Y qué piensas del gobierno? Del gobierno no. Pero ¿sabes de qué sí? De la inteligencia artificial y de los guiones que ahora pareciera que es tan fácil, ¿no? Lo pintan tan... Bueno, pues tenemos la inteligencia artificial y de esto viene por la huelga y siento que se puso un foco en esos temas. Para ti, ¿cómo sientes que es estas herramientas? ¿Es un vehículo que suma o es todo lo contrario, la inteligencia artificial? Pues mira, respecto a la creación de historias, todavía no ha sucedido. Yo creo que va a suceder eventualmente, o ya sucedió y no nos han dicho, que también es una gran posibilidad. Creo que lo que hace diferente y excepcional cuando nos cuenta un ser humano es el giro que le da único a una persona. Okay. O sea, puedes programar a una máquina para decirle
ciertos personajes, hagan tal cosa, y lo va a cumplir seguramente. Pero yo creo que todos los cineastas, escritores que nos han movido, que nos han conmovido, es porque te ofrecen ese diferencial. Cuando tú reconoces una película de tal director que te encanta, un libro de tal autor, autora que te gusta, te das cuenta que ella o él te cuenta algo que solo esa persona puede crear. Que te conecta. Que te conecta, que lo que sea, pero que sí te conmueve. Sí. Entonces yo creo que ese factor humano, eso es lo que nos puede diferenciar. Que incluso viendo de 5 años para acá, las series otra vez volviendo a Netflix, empieza a poner un patrón donde todas las cosas se parecen. Ya ni siquiera, probablemente no las hizo un robot, pero las están haciendo personas siguiendo un algoritmo. ¿Qué quiere ver tal cantidad de personas? ¿De qué forma? Y empiezan a generarse una serie de contenidos iguales. Sí, hasta no mexicanos, aportan, ¿no? O sea, como también, cosas de narco, no sé qué, hay muchísimo. Sí, porque ellos creen o consideran que eso es lo que quiere ver la mayoría del público. Se producen cosas por encargo. Y la moda ahorita son los narcos. Bueno, narcos. Y si es un programa en Brasil, pues ¿de qué se va a hablar? Pues de fútbol. México, ¿qué venden del mundo? Pobreza, narcos, miseria. Entonces, como si fuera lo único que se puede tocar. Y eso, pues, eso es un peligro ya real, más allá de la inteligencia artificial. Yo creo que siempre va a haber personas que le van a dar la vuelta a eso y van a contar historias en el formato que vaya a crearse, porque también seguramente van a ser nuevos pronto. Sí, pueden ser temas populares o comunes como el fútbol, que tú has indagado en este mundo, ¿no? Del fútbol. ¿Qué has hecho con ese tema? ¿Recuerdo un libro? Cuéntanos. Sí, mira, este libro no es para niños. No es para niños. Es para público adulto. Y lo que yo quería originalmente era hacer pequeños documentales, falsos documentales, sobre futbolistas que no existieron, pero que tenían vidas exorbitantes, divertidas sobre todo, muy hacia el humor. Y entonces junto con un amigo empezamos a enumerar posibles futbolistas y decidimos juntar un equipo ficticio. Entonces hay un portero, hay defensas, hay medios, y cada jugador es un cuento. La vida de ese futbolista. Entonces se forma una alineación de 11 jugadores, además la biografía de un árbitro y de un entrenador. ¿Cómo se llama? Los olvidados del fútbol. Ya lo podemos encontrar. Sí. ¿En dónde? Librerías de prestigio. De prestigio, claramente. En Sanborns. Hubo una versión de audiolibro de ese mismo, pero es el mismo, es el mismo texto. Y detrás de cámaras platicábamos de lo difícil que es el hacer que los proyectos se hagan realidad, ¿no? El encontrar, pues, quién te apoye o no sé, ¿tú cómo le haces? ¿Cómo le has hecho? Porque al final sí tienes resultados. Tal vez no de los 100 proyectos que has creado en tu mente, pero sí ha habido resultados. ¿Tú cómo le has hecho? Pues mira, cada caso ha sido distinto. Entonces, por eso es tan difícil, porque si ya supiera la fórmula, la volvería a hacer siempre. Me volvería a formar en la misma cola, con la misma ropa, el mismo día. Sí, hola, otra vez soy yo, Jorge. No, ya no lo conocemos. No, ya le dimos. Sí, la que estaba en la ventanilla ya no trabaja aquí. Sí, entonces, es incierto, la verdad es que nunca sabes. Tú tienes esta voz en tu cabeza de la historia que quieres contar. A veces funciona, a veces no funciona. Hay fondos públicos para hacer películas, pero cada vez es más difícil ganarlos porque cada vez son más reducidos y cada vez hay mucha gente. Sí. Tú lo decías hace rato, la cantidad de contenidos, pues así también la cantidad de gente que está haciendo contenidos es, cada día hay nuevo. Cuando yo estudié cine, realmente en México había 2 escuelas de cine, que eran el CUEC y el CCC, realmente así fue desde los 70s. Sí. Y al día de hoy hay muchísimas escuelas de cine, y no solo eso, buenas. Sí. Y tampoco no solo en el DF, porque antes era... Seguimos muy centralizados, pero antes era peor. Entonces hay un movimiento muy grande en Guadalajara de animación, por ejemplo, de tecnología, pero también en Monterrey. Hay una escuela de cine en el sureste, en Puebla, para donde voltees. Entonces también todos esos jóvenes van a hacer quieren hacer sus cosas. Sí.
Y eso te motiva, te asusta, pues trato de no pensar mucho en ello porque ¿qué sientes de lo que viene? Sería otra vez de aterrarse y quedarte paralizado. Paralizado. Sí, al final tú ya tienes tu trayectoria, tu recorrido, ¿no? No, incluso me gusta porque también doy clases. Ajá. Y sí me gusta justo a los que están empezando a ayudarlos, porque así como a mí, como te lo platiqué, en un momento yo entré a una clase de guión y me descubrieron un universo. Sí, te motivaron. A mí me gusta hacer eso con justo estos jóvenes que empiezan, que también tienen buenas ideas, pero en verdad una película no es tan fácil. ¿Cómo escribo? Son 90 minutos o 100 minutos. ¿Cómo hago para sostener eso? O siento que también a veces es, bueno, tengo la idea, yo soy muy bueno escribiendo, pero tal vez no soy muy bueno vendiendo mi idea. ¿Cómo le hago? También. Has tenido que aprender de todo un poco. Sí. Eres todólogo. Pues es que sí tienes que ser, si quieres tener éxito en algo en este medio, ¿no? Claro. Bueno, quien tiene la fortuna de tener un papá millonario que le resuelva todo, ¿tú no? Pues no sucedió. Tampoco. O de crecer en un medio, ¿no? Porque tus papás se dediquen a lo mismo, que ya estén en el medio y te van poco a poco metiendo, que tampoco fue mi caso. Entonces, pues es prueba y error. Prueba y error. Es que no es tan distinto a cualquier oficio como hacer pasteles, hacerlo. sillas. Tienes que hacerlo, cada día va siendo un poco mejor. Y llega un punto en que ya haces buenas mesas, ya eres un carpintero que hace una mesa que no se porque ya hiciste varias mesas. Porque ya arruinaste muchas. Oye, ¿y en qué andas ahorita? ¿En qué proyecto te anda emocionando? ¿Qué está pasando? ¿Hay algo ahora y a futuro que te haga ilusión? Como te digo, hay 7 macetas 10 sembradas. Ajá. Pero algo que nos cuentes. No, eso es de malísima suerte. No. Adelántanos, algo que ya esté para la siguiente semana, que ya sé que va a haber cosas. Sí, para la siguiente semana sí te puedo decir. El lunes, que no va a salir la siguiente semana. Ya ves. Pero, bueno, a ver. Bueno, si saldría antes del 20 de noviembre, ajá, que va a ser difícil porque ya casi va a ser. Ajá. Va a haber una presentación en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, la FILIG, que está en Chapultepec, de Fisk. Y el misterio del gato músico es la novela gráfica. Y si no, bueno, es un libro publicado por Planeta. Planeta es una editorial muy grande que sí tiene una distribución importante, entonces pueden conseguir el libro otra vez en Gandhi, Sótano, Sanborns. Se llama el Fisk, es el nombre del gatito, y el misterio del gato músico. ¿Cuántos libros tiene? Libros como 10. Ay, así, no me acuerdo, como 10. Oye, ¿y todos se pueden encontrar? ¿Todos están Casi todos, unos cuestan más trabajo. Yo tengo uno, el de los pollitos. La isla de los pollos. Sí. Ese fue el primero, ese fue mi primer libro. Sí. Ese sí es inconseguible, ya tienes un tesoro ahí. Perfecto. Imposible. Lo hice bien, muy bien. Sí, pero los demás sí, o sea, en librerías, Jorge A. Estrada. Jorge A. Estrada. Ahí encuentran desde Fisk, que es el último, el de los olvidados del fútbol, que es el penúltimo. Ok. Muchos para niños y algún par de antologías de cuentos para adultos. Perfecto. Oye, para cerrar, ya escuchaste al anterior, ¿no? Que me gusta cerrar con algo que nos motive. Para alguien entusiasmado que quiere dedicarse al cine o a la escritura o realizar, ¿qué le recomiendas? ¿Por dónde empezar? Mira, yo creo que es difícil, pero creo que lo que tienes que hacer es primero quedar satisfecho tú con tu trabajo. Okay. Creo que, yo no sé si es una cosa generacional o qué pasa, que mucha gente quiere la recompensa rápida. Inmediata, sí. Ya sea dinero, premios, trofeos, invitaciones, lo que sea. Y eso yo creo que llega en un momento. Va a llegar siempre y cuando tú perfecciones tu oficio. Okay. Y perfeccionar cualquier oficio toma tiempo. Entonces, no hay salidas fáciles. Sí. Entonces, si quieres escribir, pues escribe muchos cuentos. Los primeros te van a quedar espantosos, pero el segundo no tan espantoso, solo te va a quedar horrible. El tercero malón, y a lo mejor el cuarto ya te queda decente. Y de pronto sacas el pollito. ¿Cómo se llamaba el primer libro? La isla de los pollos. La isla de los pollos. De repente sacas la isla de los pollos. De repente sale la isla de los pollos. Y luego, pues en una de esas ya sacas un cuento completo bueno. Y luego, y es la cadena.
Hacer. Encontrarlas, primero, las recompensas y las satisfacciones en ti mismo. Personales. Ya acabar un cuento de verdad ya no es poca cosa. Sí. Acabar un cuento de 5 cuartillas. Claro. Mucha gente no llega a eso. Sí. Entonces, vas Creo avanzando. que hacer la idea, ¿no? Como que muchas veces nos quedamos en una idea en que me gustaría hacer tal cosa y ya producir cualquiera que sea tu idea es... Y cualquier género, cualquier medio, paso. Ya hay muchos se quedan. Sí. Qué bonito, Jorge, muchas gracias. ¿Con qué quieres cerrar? ¿Con eso o quieres cerrar con otra cosa para todo nuestro auditorio que tenemos el día de hoy? Para todo el auditorio, pues invitarlos a que vean los libros. En este caso, pues Fisk y el misterio del gato músico, Los olvidados del fútbol, son los más recientes y que no son uno para niños, también para el público. Y ya, sería todo. ¿Y tus redes sociales? Pues soy Jorge A. Estrada en todas. En TikTok, ¿no? Menos en TikTok. Ya ármate tu TikTok, sería divertido el de los gatitos, imagínate. No. Ay, sí, la loca de los gatos. Estaría increíble la gata, sí. Que no nos los roben. Antes de que salga esto, ya registrar. Okay. La loca de los gatos. Autor que está aquí sí, ahorita claro, perfecto. Pues muchas gracias, Jorge. Gracias. Gracias por venir, por tu tiempo, por tu talento. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y muchas gracias a ustedes. Recuerden seguirnos en Dosis de Ideas Podcast y nos vemos a la siguiente. Adiós. Gracias por escuchar Dosis de Ideas. Mi nombre es Aide Santillán. Compártenos tus pensamientos y sugerencias en nuestras redes sociales. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify como Dosis de Ideas Podcast. Dosis de Ideas.